Muy buenas. Le estamos tomando el gusto a esto de explicar. Vamos a ver si podemos acercar un poquito más la cámara. Vale. Hoy en matemáticas toca el volumen. Lo que pasa es que si os acordáis, en el caso 1 ya vimos esto como propiedades de la materia, porque el volumen era una propiedad de la materia. Os pedí que me definierais qué era el volumen. Y hay dos formas de hacerlo. Una aplicando la fórmula. El volumen es igual a la masa partido de la densidad, que es la fórmula que se utiliza en química. Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el volumen? Bueno, pues el volumen es la cantidad de espacio que ocupa la materia. Tenemos agua. ¿Cuál es el volumen del agua? Pues si tenemos poquita agua, será un volumen muy pequeñito y será un pequeño vaso de agua. Y si tenemos mucha agua, pues será una garrafa grande. ¿Y cómo se mide el volumen? Pues si en un vaso a lo mejor tenemos 20 centilitros y si es una garrafa a lo mejor tenemos 5 litros. ¿Eso cómo se relaciona con matemáticas? Estuvimos relacionando el litro con... Si os acordáis que un litro era lo mismo que un decímetro cúbico. De esta manera relacionábamos las medidas directamente de volumen, de capacidad, como son litros con sus diferentes magnitudes, centilitros, decilitros, con la definición de volumen como elevado al cubo. ¿Qué quiere decir elevado al cubo? Pues ahora lo vamos a ver más tranquilamente. Y ya esto nos lleva a mates. Primero, si solamente queremos medir una longitud, ¿qué utilizábamos? Utilizábamos la escalera decimal. Acordado esta escalera, donde aquí teníamos el metro, aquí teníamos el centímetro, perdón, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y aquí teníamos el decámetro, aquí teníamos el hectómetro y aquí teníamos el kilómetro. Entonces, para medir una línea normal y corriente en el espacio, utilizábamos esta escalera, con lo cual teníamos la longitud, que luego veremos más adelante que se va a utilizar en el eje de coordenadas. Esta línea se llamaba X y servía para situar los números naturales, por ejemplo. Aquí era el 0, el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito y más allá. Y con eso teníamos la longitud. Longitud. Tal vez estaréis diciendo, ¿qué tiene que ver todo esto con el volumen? Pues sí tiene que ver, ahora lo veréis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si en lugar de medir solamente la longitud, también queremos medir una superficie, que es lo que hemos estado viendo en el caso anterior y estamos viendo también en el caso actual, pues ya necesitábamos, voy a hacerlo con otro color, ya necesitábamos también un eje vertical al que llamábamos Y, donde también podíamos representar una serie de números. Y aquí ya podíamos hacer como hundir la flota, como el juego de los barquitos, para representar un punto en el espacio, en el suelo, por ejemplo, o en la pared, podíamos decir una coordenada X y una coordenada Y y señalar que nuestro punto era el 3,5. ¿Cómo hacíamos eso? Marcábamos el 3 en la X, marcábamos el 5 en la Y y aquí teníamos nuestro punto 3,5. Y con esto estábamos definiendo el espacio. Por ejemplo, si yo tengo una baldosa, por ejemplo en este caso cuadrada, ya estamos calculando superficie. Aquí tendríamos un lado y aquí tendríamos otro lado. Aquí tendríamos una X y aquí tendríamos una Y. Y para calcular ese espacio lo que hacíamos en los cuadrados, en otros polígonos era diferente, era multiplicar lado por lado. Si este lado se medía en metros o en cualquiera de sus derivados y este también,
cuando multiplicábamos metro por metro, ¿qué teníamos? Metros cuadrados, que era la unidad de superficie. Y entonces, de repente, ya teníamos esta misma escalera, o una muy parecida, pero en esa escalera teníamos metros cuadrados, decámetros cuadrados, hectómetros cuadrados, kilómetros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. De modo que si aquí para bajar de escalón multiplicábamos por 10 y para subir de escalón dividíamos por 10, en esta, para bajar de escalón multiplicábamos por 100, porque estábamos multiplicando 10 por 10, y para subir dividíamos por 100. Y esto servía para calcular el área o superficie. Y ahora vamos a dar un paso más. Ahora toca el volumen. ¿Qué es el volumen? La cantidad de espacio que ocupa la materia. Antes hemos puesto el ejemplo del agua. Pues entonces resulta que ahora necesitamos otra coordenada. Otro eje de coordenada, otra línea. Entonces, vamos a tener aquí otra línea a la que vamos a llamar Z, que también va a tener su 1, 2, 3 y 4. Si observáis, esto es como la esquina de una pared. Aquí hay una pared y aquí hay otra. De esa manera que estamos viviendo. Antes medíamos línea, con el área medíamos superficie y ahora vamos a medir volúmenes. Por ejemplo, vamos a medir el volumen de lo que hay aquí dentro. De una cajeta, por ejemplo. Podemos medir el volumen de una cajeta. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues si la superficie era lado por lado, esto no va a ser muy diferente. Esto va a ser el fondo por el ancho y por el alto, lado por lado por lado. Con lo cual el volumen se va a expresar en metro por metro por metro, porque si esto hemos dicho que lo estábamos midiendo en metros, ¿y eso qué es? Metro elevado a 3, es decir, metro cúbico, con lo cual ya sabemos que el volumen se va a medir en metros cúbicos, con lo cual vamos a tener esta misma escalera, vamos a hacerla ahora aquí abajo, esta misma escalera, pero en esta ocasión vamos a tener metros cúbicos, decámetros cúbicos, hectómetros cúbicos, kilómetros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos y milímetros cúbicos, que no es otra cosa que elevado a 3, porque lo estamos multiplicando una vez, dos veces y tres veces por sí mismo, ¿vale? Si aquí se multiplicaba por 100 al bajar, ahora vamos a multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 10 por 10 por 10 cada escalón. Y eso es multiplicar por 1000. Y al dividir, cuando subíamos los escalones, dividiremos en este caso por 1000. Y de esta manera que habéis visto aquí, es como se relacionan la longitud, solamente la línea, la superficie, cuando tenemos los ejes X e Y, cuando estamos midiendo una superficie, una baldosa, una pared, y el volumen, cuando estamos midiendo, por ejemplo, una caja o una botella, donde tenemos X, y Z. ¿De acuerdo? Esto lo podéis ver muy bien en los poliedros que ya habéis hecho, cómo tienen volumen y cómo se diferencian. Cada cara es superficie, pero cuando se juntan todas las superficies forman un volumen. Y básicamente esta es la explicación. Puede que sea algo liosa, pero para eso me tenéis disponible prácticamente las 24 horas del día a través de Google Classroom. Podéis preguntarme dudas. Y en esta ocasión, lo que van a consistir los ejercicios posteriores van a ser
en que me digáis con vuestras propias palabras, utilizando lo que hemos explicado aquí, qué es la longitud, qué es la superficie y qué es el volumen. ¿De acuerdo? Solamente eso. En posteriores sesiones ya haremos ejercicios relacionados con el cálculo de volumen. Pero ahora lo que me interesa es que se os quede más o menos claro. Si no lo entendéis muy bien, no os preocupéis, podéis preguntarme y yo os puedo explicar, ¿vale? Hasta luego.